Hola, en este episodio de La mente y sus cicatrices, Pablo de Lorenzo, autor del libro Los malos viajes, los infiernos de la química, presentará de forma íntegra el capítulo sobre la ketamina. Hoy tendremos un episodio que puede impactar, por lo cual avisarles de que puede contener partes duras y crudas, pero realistas. Hecho este aviso a navegantes, empecemos con el episodio. Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Este episodio para mí supone algo muy importante, ya que es la presentación de un libro que llevo escribiendo bastante tiempo, que se llama Los malos viajes, los infiernos de la química, que estará disponible en Amazon a partir del 30 de septiembre. Este episodio va a ser una pequeña presentación del libro, el cual va muy en la línea de La mente y sus cicatrices, ya que aborda multitud de sustancias, unas 9 en total, y explora los puntos más oscuros y a la vez los efectos buscados. Y hoy vamos a hablar de la ketamina, aparte de exponer la introducción para que se sepa un poquito de qué trata el libro, que creo que aunque no es un libro para todo el mundo, es un libro que a las personas que le gusten estos temas y las curiosidades que se tratan en este podcast les puede encantar. Vamos directamente con la introducción para que veáis un poquito en qué consiste y qué pretendo transmitir, y a partir de ahí expondré el episodio de la ketamina íntegro, eliminando la bibliografía que aparece en el libro. Cada episodio tendrá su bibliografía donde se ha obtenido la información, y vamos a ello. En Los malos viajes, los infiernos de la química, recorreremos lo curioso, lo oscuro y lo peligrosamente desconocido del mundo de las sustancias psicoactivas. Mientras algunos tienen una visión realista sobre estos compuestos, muchos otros van a oscilar entre el prejuicio ciego y una permisividad ingenua. En un contexto donde tantas veces se usan como automedicación emocional, nadie nos entrega un prospecto que advierta de las paradas más inquietantes que pueden tener los viajes a través de las sustancias psicoactivas. En este libro no pretendo hacer un juicio de valor sobre las sustancias psicoactivas, menos aún sobre las personas que las consumen. No tengo un punto prohibicionista absoluto ni una laxitud total. Lo que deseo es realizar junto a vosotros, los lectores, o los oyentes ahora mismo, un paseo por diferentes escenarios desde la seguridad y curiosidad que aporta un libro. Para este viaje no hace falta huir de nada ni arriesgar nada. Únicamente tener curiosidad, ganas de aprender y estar abiertos a sorpresas, ya que todo esto es un mundillo muy amplio y tremendamente complejo. De todas formas, si puede ayudar a alguien a tener una visión antes de hacer cualquier consumo y que permita conocer las cosas como son para tomar decisiones informadas, algo positivo habrá provocado esta obra. Y aunque el foco esté centrado en las experiencias más oscuras y desagradables, no es la intención mía moralizar sobre el tema ni emitir ninguna doctrina, ya que cada uno es libre de hacer lo que desee. Y hace tiempo oí una frase de la boca de José Antonio Escotado, autor de la Historia General de las Drogas y de otras obras muy interesantes, que decía: de piel para adentro empieza mi jurisdicción. Dentro de su complejidad, considero un mal viaje cuando los efectos de la sustancia ingerida provocan eventos psíquicos inesperados por la persona que los consume, siendo desagradables y peligrosos, cuando lo inesperado se transforma en insoportable. El contenido de aprendizaje está en la diversidad de ellos debido al enorme abanico de sustancias más o menos disponibles en el mundo actual. Y cada mal viaje es una expresión de una psique individual, por lo que en la obra expondré también testimonios reales reconstruidos, cambiando los nombres y cambiando los contextos, con la finalidad de afinar un poquito los detalles de las macabras experiencias que vamos a indagar, observando con la curiosidad con la que uno pretende entender una pesadilla ajena, como una experiencia abstracta, pero con un contenido nada agradable, aunque sí analizable y, en cierto modo, comprensible. Y en Los malos viajes vamos a explorar esas experiencias que he comentado desde la fenomenología pura, que significa que es lo que se sintió
cómo se vivió y por qué hay tanto que aprender de algo que nadie probablemente quiera repetir. Esto me recuerda mucho a lo que hace el youtuber Saza el Italiano, el cual se adentra en los barrios más sordios y peligrosos que nos podamos imaginar. Aunque este individuo parezca disfrutar con la experiencia propia, aquí no se expondrá ninguna vivencia personal mía, de Pablo de Lorenzo. Nos vamos a adentrar por los callejones de los que uno rehuye y puede temer mirar respecto a la sustancia. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante, aparte de que es básico para poder entender las situaciones, es que clásicamente se ha tenido que comprender lo que se llama el set and setting, que ha sido explicado y extendido por el autor Timothy Leary, que son una serie de factores al consumir la sustancia. Estos factores externos, situacionales, como son el estado mental o interno, el set, o el entorno o el contexto externo, que es el setting, y factores como las dosis, la tolerancia y otros aspectos como el cansancio o la pureza de la sustancia, van a depender de estos factores que se pueda crear un caldo de cultivo de alta probabilidad de pasar una mala experiencia. Esto indica que muchos factores pueden salirse de control y puede ser difícil, por ejemplo, el uso terapéutico de sustancias como el LSD. Puede ser a veces peor el remedio que la enfermedad. Y lo explicado en este tramo introductorio sobre el set and setting se debe aplicar a todas las sustancias de las que se va a hablar en este libro, tanto para los efectos deseados como para los malos viajes. Es importante no olvidar que es algo que siempre debe tenerse en consideración. No es solo la sustancia, sino cómo se consume, dónde se consume y cómo se encuentra quien lo consume. Vamos a pasar ahora al capítulo 4, que es el relacionado con la ketamina, para que podáis escuchar y entender la estructura general que van a tener todos los capítulos. Con la ketamina vamos a empezar a través de la historia y las consideraciones generales que más tenemos que tener en cuenta. Porque a diferencia de las sustancias que se mencionan en el bloque 1, que será, el libro está dividido en 3 bloques, bloque 1 con alcohol, cannabis y MDMA, el segundo bloque, ketamina, fentanilo y cocaína, y el tercer bloque, LSD, ayahuasca y salvia divinorum. Quizás alguna de ellas nos suene, sobre todo la salvia divinorum, porque es espectacular los síntomas que provoca. La ketamina sería una sustancia psicoactiva totalmente sintética, que es imposible de encontrar en la naturaleza. Esta sustancia se creó en un laboratorio en 1962 por una empresa que ahora forma parte de Pfizer, para sustituir la fenciclidina, lo que llamaban antes el PCP, debido a que esta sustancia tenía unos altos efectos secundarios psiquiátricos que presentaba, y que aunque la ketamina también tenía problemáticas psiquiátricas como efectos psicodélicos, era un sustitutivo. Su forma de administración se encuentra en solución inyectable para uso médico, en forma de polvo, generalmente de color blanco para esnifar, y en menor grado en forma de pastillas. Su esnifado generalmente suele ser de cara al uso lúdico, al igual que consumirlo en cápsulas, aunque abrumadoramente gana el uso esnifado comparado con el uso de cápsulas, ya que es mucho más probable la adulteración a través de las cápsulas. Otra de las formas de administración es curiosamente para tratar la depresión resistente a otros tratamientos y cuya marca comercial se llama Spravato. Y lo que se administra es el isómero S de la ketamina, la esketamina. Sin duda esta medicación ha de ser controlada por un médico especialista, además de que es un uso relativamente moderno y casi experimental. A nivel de efectos, la ketamina es una sustancia disociativa. Eso significa que su principal efecto es desconectar partes del cerebro entre sí, provocando que la percepción del cuerpo, del tiempo y del entorno se distorsione profundamente. Su mecanismo de acción principal es el bloqueo de los receptores NMDA en el cerebro. Explicándolo más sencillo, estos receptores son como puertas químicas relacionadas con la memoria, el aprendizaje y la percepción consciente. Cuando la ketamina bloquea estas puertas, el flujo de la información normal entre las neuronas se interrumpe y el cerebro empieza a trabajar de forma descoordinada, como si algunas zonas quedaran aisladas o hablando en su propio idioma, sin escuchar a las demás. Además, en dosis más bajas, la ketamina estimula la liberación de glutamato, otro neurotransmisor muy importante para la plasticidad cerebral. Esta acción ha hecho que en los últimos años se estudie su uso en la depresión resistente, como hemos comentado, ya que puede, entre comillas, reiniciar los circuitos cerebrales que están atrapados en patrones de sufrimiento. Pero como hemos comentado antes, esto es en forma de esketamina y no tiene mucho que ver con la ketamina que se consume en la calle. Viendo un poco la historia, en los años 70, la FDA aprobó la ketamina como un anestésico humano, siendo muy utilizado en veterinaria también,
y sobre todo en escenarios bélicos como fue la guerra del Vietnam, ya que se podía utilizar sin necesidad de equipos de ventilación artificial y desde esa época hasta el presente se comenzó a utilizar de forma recreativa. El siguiente punto de este capítulo se llama efectos buscados o deseados. Esta sustancia claramente es famosa por sus propiedades disociativas, como hemos comentado. Pero hay más efectos que los usuarios suelen querer experimentar. En un primer lugar, tenemos el efecto con el que inicialmente fue concebido en laboratorio, que es la función anestésica, usado para cirugías menores, tratamiento de quemados, atención en pediatría y, como hemos dicho, contextos bélicos, porque lo que destaca esta sustancia es que provoca una sedación profunda pero sin depresión respiratoria. Digamos que cuando hay una sedación con opioides o con analgésicos potentes, puede darse, sí, la sedación, pero también se provoca la depresión respiratoria que puede llevar a la muerte de la persona. Entonces, este era el factor diferencial de esta sustancia. Y la finalidad en este supuesto sería la inhibición del dolor y el alejamiento de la conciencia corporal en contextos en los que el dolor se torna intolerable, como por ejemplo una herida en la guerra. Te disocia totalmente el cuerpo de la mente. Por otro lado, la finalidad recreativa, en su forma de disociación controlada o alteraciones potentes de la percepción, sería otro efecto perseguido por el consumidor. Se pretende explorar esos estados alterados de conciencia o viajar a través de la mente. Se busca una sensación de desacople del cuerpo como una sensación de estar voluntariamente desconectado de él. Y aparece una importante alteración del espacio, el tiempo y la propiocepción, la cual es la forma de percibir nuestro propio cuerpo. Esto se suele consumir en entornos recogidos y privados, de carácter introspectivo, o algunos clubs de tipo underground, aunque bueno, el consumo puede darse en muchos sitios, incluso en discotecas normales o en la vida diaria. Un elemento curioso es que muchos consumidores buscan experimentar lo que llaman un cajoul, que es un estado extremo de disociación en el que se pierde toda conexión con el cuerpo y el usuario se encuentra en la nada. Otros usuarios con dosis más bajas buscan experiencias de tipo psicodélico. Entendiendo la parte recreativa, me gustaría profundizar más en la experiencia del cajoul. Esta es descrita como desligarse fuera del cuerpo y del tiempo, quedando atrapado en un lugar donde ya no existe ni siquiera un yo reconocible. La percepción del mundo exterior se apaga así por completo, y en su lugar aparece una sensación de flotar en un vacío inmenso, a veces acompañado de visiones abstractas o escenas fragmentadas imposibles de interpretar. Todo intento de moverse, hablar o regresar a la normalidad puede ser inútil y parece inútil, como si uno se hubiera disuelto en una corriente inconsciente. Para algunos, el cajoul es una exploración silenciosa y fascinante, pero para otros es un descenso aterrador en la nada más absoluta, donde la pérdida de control y de identidad puede resultar insoportable. En tercer lugar, como hemos mencionado, tenemos el efecto que se descubrió posteriormente en el año 2000, que es el uso terapéutico de dosis bajas de esta sustancia en la forma de esquetamina. Y con ello se busca la elevación emocional y el alivio del sufrimiento efectivo en un contexto controlado y terapéutico. A diferencia del uso lúdico, aquí no se busca el efecto disociativo, sino una rebaja de la carga emocional negativa que siente el paciente. Este uso es aún experimental y ayuda al paciente a reconducir su estado y mejorar el tratamiento. También los consumidores persiguen un uso automedicativo de escape emocional recreativo, o podríamos llamarlo también anestesia emocional. Este tipo de efecto es uno de los más problemáticos, ya que la persona busca un parón en el sufrimiento emocional que puede estar experimentando. Aporta una especie de solución a los problemas a nivel interno, pero no nos engañemos, ya que es un espejismo, ya que tras los consumos suele haber una sensación depresiva muy lacerante, que deja aún más herido emocionalmente a la persona que lo consume, respecto al preconsumo. A diferencia de los otros efectos buscados y estilos de consumo, este estilo automedicativo suele buscarse estando en soledad y buscando evadir problemáticas emocionales que dan miedo a abordar. Esta es una de las metas del consumo que más potencial adictivo genera, ya que con el tiempo se acaba dependiendo de ello, ya que la capacidad natural de afrontamiento se debilita. Este tipo de consumo, aunque busca la mejora del dolor emocional, nada tiene que ver con el uso farmacológico de la esquetamina que hemos mencionado antes. El último uso que se contempla en esta lista es la exploración mística o existencial, intentando capturar los efectos psicodélicos de la sustancia. Este efecto es buscado por psiconautas, en retiros espirituales y en sesiones solitarias centradas en el autoconocimiento y reintegrarse en el universo. Disolución del ego,
revelaciones personales o experiencias cercanas a la muerte son buscadas en esa premisa de consumo, buscando conectar con partes internas de difícil acceso o dándoles potentes connotaciones místicas. Aquí podemos ver que el potencial de esta sustancia es grande al ver los efectos buscados, a diferencia del primer bloque de sustancias que hemos mencionado antes. Son más inusuales o potentes en primera instancia. A esto me refiero que en el libro, en el primer bloque, hablamos de sustancias más relativamente conocidas y bastante más suaves, dentro de lo que cabe, que la ketamina en sí misma. En el siguiente punto del libro tendríamos los malos viajes con ketamina. Y como hemos comentado antes, con la ketamina conviene recordar lo explicado en cuanto al set and setting, que hemos dicho en la introducción. En este caso, los malos viajes con ketamina van a estar muy escorados hacia el espectro de síntomas disociativos. Estos van a ser vividos de diferentes maneras, con detalles diferentes que permiten una subdivisión fenomenológica, es decir, de lo que sucede, sin juzgar, sencilla de entender sin demasiado escrutinio. Vamos a ello. Y dentro de este espectro disociativo, el primer subtipo de mala experiencia sería una despersonalización intensamente angustiosa. El consumidor puede sentirse desconectado de su cuerpo, de su voz e incluso de sus propios pensamientos, como si fuera un mero espectador de sí mismo. Esta ruptura de la integración del yo suele vivirse con pánico, especialmente si la persona no tiene experiencia previa con sustancias disociativas. La sensación de haber perdido el control de la identidad puede generar un miedo intenso a la muerte o a un daño psíquico irreversible, sobre todo en dosis altas o en estados emocionales vulnerables. Si por un lado tenemos una terrorífica despersonalización, la ketamina también puede provocar una brutal desrealización demasiado intensa como para ser vivida con placer. El mundo se va a sentir como una simulación o como una copia extraña del mundo en el que antes habitaba. La lógica se rompe y las personas son percibidas como marionetas o robots, generando una sensación muy extraña, quizás un poco alienígena. El miedo a no poder volver a sentir la realidad de forma natural puede vivirse con pánico, debido a que esto puede suceder en cualquier consumidor que no esperase unos síntomas disociativos tan potentes. El tercer subtipo de estos malos viajes anestésicos es la disolución traumática. Aquí la identidad se ve trastocada con sensaciones de no existencia, de disolución en el vacío. A diferencia de otras formas disociativas, donde al menos el yo actúa como testigo, aquí el marco de referencia del yo desaparece por completo. La persona no sabe quién es, ni dónde está, ni qué significa estar. Esto puede vivirse como la muerte del alma. En estas circunstancias el pánico puede ser devastador y puede dejar un eco emocional que persista mucho más allá del efecto de la sustancia. La siguiente modalidad en este viaje a las pesadillas ketamínicas es el pánico físico, que se interpreta como una muerte inminente por la persona que la ha consumido. Las sensaciones corporales alteradas por la ketamina se perciben como aterradoras y de forma catastrófica. Pero esto no es un ataque de pánico al uso. Esto tiene más fundamentos orgánicos reales que ponen en seria alerta vital. Se siente de una gravedad extrema, ya que la dificultad para respirar, la fatiga muscular intensa, los latidos aletargados y la dificultad respiratoria se interpretan como síntomas de un fallo orgánico inminente. Se sienten los efectos físicos como el preludio de algo muy, muy grave. Esto se debe al efecto anestésico parcial de la ketamina, que puede provocar este bucle de pánico en usuarios primerizos o hipocondríacos. Vamos, un mal viaje con unos sudores muy, muy fríos. El último subtipo de mal viaje que vamos a comentar es fruto del viaje hacia las limitaciones y estrecheces de encontrarse atrapado literalmente en un reducto mental diminuto del que no se percibe posibilidad de escape. Nada elimina realmente la libertad del consumidor, pero se siente encerrado en sí mismo, como una especie de cárcel invisible. Con ese sentimiento de terror puro por la restricción de libertad percibida, la persona puede forzar movimientos que parezcan erráticos, agitación o gritos intentando escapar de esa parálisis farmacológica. El contexto de aparición de este tipo de experiencias son entornos muy despersonalizantes, como grandes discotecas o lugares y espacios liminales que no tengan sentido. Además de que suele darse en la combinación con otras drogas. Este tipo de mal viaje deja mal cuerpo solo con imaginarlo. Me recuerda a los cuadros de enclaustramiento en personas neurológicamente lesionadas, en las que parecen inmóviles o paralizados, pero sienten y piensan con normalidad en una cárcel corporal para su mente. El siguiente punto dentro del capítulo es una experiencia narrativa y subjetiva de un mal viaje con ketamina, reconstruido de testimonios reales, aunque se ha hecho en forma narrativa. La historia sería la siguiente. Era una fiesta privada en una casa alquilada a las afueras de la ciudad. Esto como contexto.
El ambiente era cálido pero superficial, muchas caras conocidas de vista, pocas de verdadera confianza. Llevaba varios días durmiendo mal, arrastrando una mezcla de estrés laboral y pruebas personales que había decidido ignorar. Alguien propuso probar ketamina. Era su primera vez. Una pequeña dosis, dijeron. Nada grave. Aquí nos encontramos un set emocional frágil y una falsa sensación de seguridad social, los cuales van a ser dos factores que aumentan enormemente el riesgo de una mala experiencia. Vamos a ver al inicio. Los primeros minutos fueron extraños pero agradables. Su cuerpo se sentía ligero, casi ingrávido, como si flotara. Era una piscina tibia de sonidos y luces. Caminaba torpemente, pero con una risa fácil que hacía que pareciese parte del juego. La música le acariciaba los huesos y la gente se movía a su alrededor como en un sueño fluido. Todo parecía ir bien. Aquí podemos ver que en las primeras fases de la disociación física esto puede vivirse como algo lúdico. Pasamos al cambio, cuando empieza a ir mal. Sin previo aviso, la percepción cambió. El suelo parecía inclinarse. Las paredes se estiraban como plastilina. Al intentar caminar, su cuerpo no obedecía. Sus órdenes parecían hundirse en un pantano invisible. Su reflejo en la puerta de cristal le devolvió una imagen que le resultó profundamente ajena. Era él y no era él. Aquí podemos ver el inicio de la despersonalización angustiosa. Pasamos al desarrollo de este malestar. Intentó hablar, pero su voz sonaba lejana, ahogada en un eco sin fin. La música, que antes era un abrazo cálido, se volvió un zumbido metálico, casi insoportable. Cerró los ojos buscando refugio, pero encontró un vacío absoluto. No había arriba ni abajo, ni cuerpo ni nombre, solo una conciencia suspendida en la nada. No recordaba quién era ni qué hacía allí. Aquí encontramos la caída de la disolución traumática de la identidad. La sensación de algo comenzó a apoderarse de su cuerpo. Sus pulmones no llenaban bien. El corazón golpeaba de manera irregular, como un motor averiado. Voy a morir, pensó. Pero no como un pensamiento lógico, sino como una certeza primitiva e instintiva. Y aquí encontramos el pánico físico intenso, con la interpretación de muerte inminente, como hemos comentado en la parte de los viajes. Pasamos ya al clímax. El salón se transformó en un escenario de pesadilla. Las personas eran caricaturas grotescas, moviéndose como títeres deformes en una pintura derretida. No entendía las palabras, los gestos, ni siquiera los rostros. No pertenecía ya a ese mundo, sino a una grieta entre mundos donde no existía el tiempo. Cayó de rodillas, abrazándose a sí mismo, temblando. Todo lo que deseaba era que el mundo, cualquier mundo, dejara de girar. Aquí nos encontramos una claustrofobia perceptiva extrema. Es decir, si esta persona se encuentra atrapada en sí mismo. ¿Cómo terminó esta historia? Alguien, al ver su estado, lo llevó con suavidad a una habitación oscura y silenciosa. Allí, poco a poco, comenzó a recuperar fragmentos de sí mismo. Primero un dedo, luego un pensamiento, después el vago reconocimiento del propio cuerpo. No lloró, ya que no podía. Solo se quedó tumbado mirando el techo, inmóvil, sintiendo que había rozado un abismo mucho más profundo de lo que nunca hubiera imaginado. Durante días, pequeños destellos de irrealidad le acosaron. Semanas después, todavía le costaba confiar plenamente en sus sentidos. La ketamina no le había mostrado monstruos, le había mostrado el vacío. El siguiente punto del capítulo son otras consideraciones de interés sobre la ketamina, que está dividido en diferentes puntos. Y vamos a empezar con el primero, cuyo título es Orinar 40 veces al día, el infierno vesical de la ketamina. Esto es un tema muy curioso porque la mayoría de las personas, cuando oyen hablar de la ketamina, no se esperan este efecto secundario tan potente. En la consulta, algunos pacientes tardan meses en atreverse a reconocerlo. Sienten que han perdido el control de su cuerpo, no por la droga en sí, sino por lo que les ha dejado cuando ya no están bajo sus efectos. Uno de los efectos más devastadores de la ketamina no es el disociativo ni el emocional, es el urológico, la llamada cistitis por ketamina. No es una etiqueta pasajera, es la inflamación progresiva, ulcerativa, dolorosa y a menudo irreversible de la vejiga urinaria. Los pacientes comienzan orinando con más frecuencia de lo habitual, luego cada hora, después cada 20 minutos, en casos extremos cada 10. La vejiga, antes un órgano silencioso que se expandía cómodamente hasta los 500 mililitros, se convierte en una estructura contraída, inflamada y cicatrizada, con una capacidad que a veces no supera los 80 centilitros. Se vacía a medias, duele incluso cuando está vacía, y el dolor no es agudo, sino sordo, constante, como un recordatorio perpetuo de lo que antes funcionaba. A esto se suma la nicturia, las infecciones recurrentes, la sangre en la orina y la aparición de un malestar crónico que deteriora el sueño, el estado de ánimo y la vida social. La ketamina se excreta por la orina y eso es precisamente lo que la vuelve tan dañina para ese sistema.
Sus metabolitos irritan directamente la mucosa vesical, desencadenando inflamación, fibrosis y, en muchos casos, daño renal secundario. Algunas personas terminan necesitando una cirugía reconstructiva o incluso la extirpación de un riñón. No se habla lo suficiente de esto, pero en hospitales de todo el mundo la vejiga está comenzando a considerarse una víctima silenciosa del uso recreativo de ketamina. Y lo que duele en estos casos no es el viaje, sino el precio que deja al bajar. Nunca mejor dicho. El siguiente punto es el agujero K, atrapado en tu cuerpo durante 40 minutos. Antes lo hemos mencionado, pero vamos a indagar un poco más en ello. Comentábamos que algunos lo buscan, otros caen sin querer. Y como hemos mencionado en el capítulo, es interesante revisarlo más a fondo. Lo llaman K-hole y no es un nombre metafórico. Es una caída vertical en uno mismo en la que el cuerpo deja de responder. La mente se queda despierta, pero no hay delirio, no hay pérdida de conciencia, no hay desconexión total, solo una lucidez sin cuerpo, una conciencia que ve y oye, pero que no puede actuar. Lo que más impresiona del agujero K, del K-hole, no es su intensidad visual ni las alucinaciones, sino su semejanza a nivel de fenómeno con el síndrome de enclaustramiento, como hemos comentado. En ambos casos el individuo está plenamente consciente de que no puede moverse ni hablar. Sabe lo que está pasando, pero no puede intervenir. Es como un testigo cautivo, atrapado en su propio cuerpo. En el K-hole, la duración puede parecer eterna, aunque solo sean 30 o 40 minutos. La percepción se va a distorsionar, los sentidos se disgregan y la noción del yo se disuelve. Es como habitar una mente en un cuerpo muerto. Algunos lo viven como una experiencia mística, como hemos comentado, pero otros como una pesadilla inmóvil, y aunque su origen es farmacológico y su duración limitada, puede llegar a ser muy traumático. Para quienes lo han vivido sin saber qué era, el recuerdo puede ser brutal, traumático y muy pegajoso para mucho tiempo. Sienten que algo profundo se rompió en ese evento, que hubo un momento en que dejaron de existir como sujetos activos. Y eso, aunque haya durado solo media hora, deja huella. El cuerpo fue una cárcel, la mente un rehén. Y lo más perturbador es que nadie a tu alrededor se pudo dar cuenta. El siguiente punto sería droga para caballos, una etiqueta injusta para un anestésico humano. Seguramente habéis oído, o es habitual, hablar en tono burlesco de que la ketamina es una droga de caballos. Lo que no se suele decir es que esta frase encierra una verdad parcial, distorsionada mucho por el sensacionalismo. Volviendo un poco al origen del capítulo, la ketamina fue diseñada originalmente para uso humano. Nació en los laboratorios Parke Davis en 1962 como una alternativa más segura al PCP. Y en 1970 fue aprobado por la FDA para anestesiar a los soldados de Vietnam, a niños sin acceso a intubación y a pacientes de emergencia en condiciones precarias. Su eficacia y amplio margen de seguridad la hicieron popular en contextos donde otros anestésicos no eran viables. Pero sus efectos secundarios, especialmente las alucinaciones al despertar, hicieron que fuera progresivamente relegada en anestesiología humana. En cambio, se volvió muy útil en veterinaria. Era barata, estable, fácil de administrar y eficaz para animales grandes sin necesidad de intubación ni monitores avanzados. Su uso masivo en veterinaria fue más una cuestión de logística que de identidad farmacológica. Hoy, con el resurgir del interés clínico por la ketamina en salud mental, esta etiqueta vuelve a chirriar. Como hemos comentado, la esketamina nasal ha sido probada como tratamiento de acción rápido en depresiones resistentes. Clínicas privadas y hospitales de todo el mundo han recuperado su potencial anestésico y antidepresivo. Lo irónico es que, mientras en la calle no se le llama droga de caballos, en psiquiatría se considera una de las intervenciones más prometedoras de las últimas décadas. Y indagando un poco más en ello, vamos al siguiente punto. La esketamina nasal, un paréntesis del sufrimiento, no genera euforia, tampoco alucinaciones. Lo que describe la mayoría de pacientes tras su primera aplicación de esketamina nasal es una palabra sencilla: pausa. En clínicas especializadas se administra con el paciente recostado, en silencio, en una sala sin estímulos. A los pocos minutos muchos reportan una sensación de flotación, como si su cuerpo estuviera un paso por detrás de su mente. La percepción del tiempo cambia, el diálogo interno se apaga, el sufrimiento que antes parecía omnipotente y omnipresente se hace más tenue. No es una cura milagrosa, pero para quien ha convivido durante años con una depresión resistente a todos los tratamientos, esta pequeña ventana de alivio puede significar una reconfiguración de su relación con el mundo. Algunos pacientes lloran durante la sesión, pero no por tristeza, sino por la novedad de no sentir ese peso insoportable que es la depresión. Es un tipo de ligereza que no habían conocido en bastantes años. Los efectos secundarios de la esketamina en este contexto son leves en la mayoría de los casos: mareo, náuseas, aturdimiento, pero lo importante no es la sintomatología, sino el testimonio. Muchos pacientes dicen algo parecido a: por primera vez en mucho tiempo sentí que había algo más allá de mi dolor. Esa sensación, aunque breve, puede ser suficiente para que el proceso terapéutico
vuelva a ponerse en marcha, para que la desesperanza ceda. El siguiente punto, y considero además que es muy importante, es la tolerancia rápida, el deterioro lento. Una de las trampas más peligrosas de la ketamina es que su curva de tolerancia, es decir, la necesidad de droga más sustancia para tener los mismos efectos, es muy alta. A diferencia de otras sustancias con efectos acumulativos o progresivos, la ketamina pierde su capacidad de inducir estados profundos en cuestión de días o semanas, es decir, lo que en la primera sesión fue revelador, en la quinta puede ser insípido, y en la 10ª frustrante, como incapacitante a no llegar a esos estados. El usuario va entonces a intentar aumentar la dosis, pero lo que recibe no es una experiencia más intensa, sino más fragmentada, más confusa y más corporalmente incómoda. El problema es que la tolerancia no es solo subjetiva, sino también es física. Aumentar la dosis incrementa el riesgo de daño urológico, como hemos comentado, debido a la cistitis hemorrágica por ketamina. También va a provocar deterioro cognitivo, confusión motora y ansiedad paradójica. Los efectos secundarios se mantienen, pero los efectos deseados se desvanecen. El cuerpo pide más y el resultado, con frecuencia, es un patrón de consumo desesperado en el que se busca algo que ya no va a volver de nuevo. Y eso tiene implicaciones clínicas. En los contextos clínicos, los protocolos son estrictos para evitar precisamente esta pérdida de eficacia. Pero en el consumo no regulado, la frustración lleva al aumento de la dosis y a la cronificación del deterioro. El viaje ya no es viaje. Es una rutina neuroquímica y eso deja cicatrices. El siguiente punto es que el daño comienza antes de que puedas sentirlo. Uno de los aspectos más insidiosos del daño por ketamina es su capacidad de progresar sin síntomas claros. En muchos casos, cuando el usuario comienza a notar urgencia miccional o molestias difusas, el proceso inflamatorio ya lleva semanas o meses en marcha. Como hemos comentado antes sobre la vejiga, esta ha empezado a perder elasticidad, la mucosa está ulcerada, la orina ácida y saturada de metabolitos tóxicos ha estado lesionando sin hacer ruido. Este tipo de deterioro silencioso no da avisos claros, no hay fiebre, no hay hematuria visible, es decir, sangre en la orina, solo pequeñas alteraciones que se normalizan, como estoy orinando más porque bebo más, me cuesta aguantar, pero es por ansiedad, hasta que un día la vejiga no da más, y entonces comienza el calvario. Exploraciones, pruebas, diagnósticos tardíos y en muchos casos la sorpresa clínica de que el consumo ha dejado un daño estructural irreversible, como hemos comentado antes, la cistitis hemorrágica por ketamina. Y es un tipo de daño que genera culpa en el paciente y desconcierto en los médicos. Sin embargo, es cada vez más común. Por eso, como he comentado antes, es vital hablar de esto con claridad, porque en ocasiones lo que duele no es la sustancia, sino que no se ha podido ver antes. Porque mucha gente, yo creo que si supiese lo que conlleva a nivel fisiológico y urológico, se pensaría varias veces el consumo de esta sustancia de forma continua. El siguiente punto sería el duelo del primer viaje. Hay una melancolía específica que no se menciona en los manuales. Es la tristeza de quien sabe que nunca volverá a sentir lo que sintió la primera vez. Muchos usuarios crónicos de ketamina lo reconocen con un tono de resignación. Lo sigo tomando, pero ya no me hace nada. O peor, solo me hace daño. Lo que empezó como una experiencia transformadora se ha vuelto en un eco hueco. Una repetición sin alma ni sentido. Es una forma de duelo, no por la sustancia, sino por el estado al que una vez la persona llegó. Ese lugar mental, disociado, flotante, en el que uno sentía que había algo más allá del dolor cotidiano, va a desaparecer con el uso repetido. Y lo que queda es la búsqueda, una búsqueda cada vez más desesperada y más tóxica. Y en esta fase el consumo ya no es recreativo, es compulsivo. Y lo más trágico es que la persona lo sabe. Ya no persigue una fiesta ni una visión, persigue el recuerdo que no volverá. Y eso en sí mismo es una forma de sufrimiento, una nostalgia que envenena, un viaje que ya no tiene ningún sentido ni va a ninguna parte. Hasta aquí llegaría el capítulo de la ketamina. El siguiente sería el fentanilo y la cocaína dentro del bloque 2 y en el bloque 3 ayahuasca, LSD y Salvia divinorum. Espero que os haya gustado. El libro estará disponible a partir del 30 de septiembre del 2025 a través de Amazon y ciertas librerías de tamaño pequeño. Lo podéis conseguir en formato digital, en formato tapa blanda y en formato tapa dura. Espero que os haya gustado. Espero que, si os pica la curiosidad, le echéis un ojo. A partir del siguiente episodio volveremos con las entrevistas. Cualquier duda o pregunta podéis escribir a la mente y sus cicatrices@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.